el debate más importante de la historia política moderna. Sale mal. Sí, es clickbait, pero no te vayas, esto no es para venderte la moto, no es para decirte a lo que no es, meterte una estafa piramidal o hacerme ganar más vistas, no, para nada. Lo que me motivó a hacer este video fue una entrevista que vi ayer, que he intentado durante todo el día de ayer y durante todo este día grabar este video. Me motivó demasiado, me conmovió, me impactó demasiado. Mi primer video de YouTube lo dedico a esto, lo que pudo haber sido la discusión, el debate del siglo. Una oportunidad para conciliar dos ideas políticas, como la izquierda y la derecha. Algo así como la unificación de la mecánica cuántica con la relatividad general. Aún no. Pero no, terminó convirtiéndose en un video más de Agustín Laje destrozando a un periodista progre. Lamentable, pero esto da para mucho más. Como te digo, esto me motivó a hacer mi primer video. Vamos, esto va a estar genial. Vamos a hacer un análisis, vamos a pensar un poco, vamos a reflexionar en torno a algunas ideas que se presentaron. Y voy a hacer una crítica respecto a las ideas que están aquí presentadas. Soy estudiante de Administración Pública y Ciencias Políticas en UABC, Tijuana, México. Y voy a analizar un poco de esta entrevista que terminó queriendo ser un debate. Pero vamos a ello, esto va a estar muy bien. Esto es SGM Política. Yo soy Santiago. Bienvenidos. Antes de comenzar, te invito a que veas, si es que no lo has visto, la entrevista completa que está en el canal de Agustín Laje. Te dejo el link en la descripción. El contexto es muy importante para entender referencias y comprender algunas cosas que voy a mencionar a continuación. Ahora sí, comenzamos. En primer lugar, Agustín Laje es licenciado en Ciencia Política, es politólogo y conferencista, escritor también de Argentina. Es conocido por los debates que ha hecho, su posicionamiento en contra del aborto, del progresismo en América Latina, del feminismo, etc. Es coautor del libro negro de la nueva izquierda y su más reciente libro, La batalla cultural, reflexiones críticas por una nueva derecha, que es también sobre la cual se basó la entrevista. Y Hernán Gómez Bruera es un analista político, escritor y periodista mexicano. Es director del programa El Octágono en La Octava y es escritor en El Heraldo de México. Primeramente, antes de dar un contexto un resumen sobre lo que fue la entrevista, debo aclarar que no estoy por un lado en contra del pensamiento de Agustín Laje o de Hernán Gómez. Ambos son exponentes, por un lado Hernán Gómez de la izquierda, analista de la izquierda mexicana y latinoamericana, y por otro lado Agustín Laje es un representante de derecha y conservador de Argentina. No estoy en total favor ni en total contra tanto de las ideas de Hernán Gómez como de Agustín Laje. Ambos los considero personas que han hecho obras importantes, han hecho bastante análisis, han hecho bastante contrapeso a las noticias falsas, a los argumentos sin sentido, han metido crítica y pensamiento razonado a los dogmatismos políticos. Entonces, esto no es beef, no es roast hacia ninguno de los dos, y tampoco hacia Hernán, sobre el cual va a caer más la crítica en este video. Pero bueno, comenzamos. En primer lugar, durante la entrevista, Hernán Gómez, en lugar de comenzar diciendo las ideas en las cuales podrían como que compaginar, cuadrar, buscando un entorno un poco más amistoso hacia Agustín Laje, comenzó, no entiendo por qué, sembrando o estableciendo las diferencias entre ambos. Me pareció bien que dijera que empezó diciendo que este era un espacio de izquierda, el octavo, ¿no? El octavo es un espacio de izquierda que simpatiza con el progresismo. Y pues yo diciendo, yo sé que tú no simpatizas con el progresismo, y yo sé que tú eres conservador, y que tú eres de derecha y demás, pero no hay por qué tener problema. Aquí aceptamos voces de todos lados, como diciendo, pues,
no te voy a creer lo que vas a decir, pero este espacio está para que hables, ¿sabes? Tú habla. Y se podía notar la incomodidad en la cara de Agustín Laje, que estaba preparándose para lo que podría venir. En segundo lugar, algo que me parece importante destacar, lo que más me parece destaco de la entrevista, fueron esos momentos en los que Hernán Gómez, en lugar de utilizar esa manera dialéctica tan común de él, de expresarse, de debatir, de poner sus ideas y de contrastar sus ideas, parecía que metió en el mismo cajón, en el mismo saco, a Agustín Laje por ser de derecha y conservador, que a todos los pensadores de derecha y conservadores de México. Que es cierto que el conservadurismo en México es muy criticable, que fue el promotor de todo lo que ocurrió durante los últimos 36 años de la época neoliberal en el país de México, pero no solo porque Agustín Laje es de Argentina, sino porque si conoces la obra de Agustín Laje, si has visto su manera de expresarse, de debatir, de presentar sus ideas y de criticar, te darás cuenta de que él utiliza siempre fuentes, datos, argumentos bien estructurados, una manera muy respetuosa de expresarse, una manera muy clara de hablar, que le favorece muchísimo para expresarse. Y aunque no siempre tiene la razón, sí está abierto a este choque de ideas, este cambio de ideas, y no se deja llevar tanto por prejuicios, sino por lo que tiene enfrente, por el personaje que tiene enfrente sobre el cual está hablando. Y este personaje en cuestión, Hernán Gómez, pareciera que se dejó llevar por prejuicios, por la idea de que Agustín Laje era un alguien de derecha y conservador, y empezó a increparle muchas cosas. Cuando hablaron sobre el racismo, Agustín Laje aseguró que en Argentina no había racismo. Que por supuesto, en un lugar como México, donde el racismo es algo tan cultural, producto del clasismo, producto de las divisiones y separaciones políticas, la segmentación y segregación económica y social, en Argentina parece ser, según Agustín Laje, que eso no ocurre así. Hernán Gómez dijo, ¿cómo es esto posible? Aquí Agustín Laje nos asegura y nos afirma que no hay racismo en Argentina. Entonces Agustín Laje le dijo, pues dame una fuente. Dime de dónde sacas que sí lo hay. Hernán Gómez decía, no, pues claro que las hay, pero luego te paso la fuente. Que, o sea, seamos honestos, y Hernán, no es algo muy común de los conservadores decir, tengo fuentes, pero luego fuentes confiables, de los saco de fuentes confiables y decirlo. Que digo, es que a lo mejor en una plática coloquial, en una simple conversación, decir fuentes no es tan necesario. Es algo que se da por hecho, pero pasando de una entrevista a un debate, y sobre todo cuando le dices a alguien que lo que dice no es cierto, debes de dar una fuente. Debes de dar una afirmación con una fuente para contraargumentar. Está afirmando que lo que dice no es cierto, comprueba que no es cierto lo que digo. Y pues Agustín Laje dijo esta frase, que lo responsable no es tanto el aseverar algo, sino el aseverar que hay una fuente y no conocer las fuentes que uno dice que hay. Esto pues dejó bastante mal parado a Hernán Gómez y lo hizo reírse y pasar a un siguiente tema. Posteriormente, Hernán Gómez, presentando algunas de las ideas del libro de Agustín Laje, le hizo hablar sobre un poco del tema del patriarcado. Le preguntó si él creía que el patriarcado existía, porque suele ser muy crítico de él, y del feminismo. Y Agustín Laje aseguraba que el patriarcado no existía. Hernán Gómez decía, ¿cómo es posible que aquí Agustín Laje viene a decirnos que el patriarcado no existe? En un país, México, donde, claro, el machismo es algo tan intrínseco del mexicano, algo tan cultural. O sea, ¿de dónde viene la imagen del macho mexicano, del charro, del hombre que domina sobre la mujer y demás? Es algo muy mexicano, malo, castigable, sancionable, criticable hasta el fin. Deleznable, por supuesto que sí. Condenable. Y pues esto saltó en Hernán Gómez. La idea fue como que un choque tan importante en sus ideas de cómo que el patriarcado no existe. Si el caso aquí en México se ve muy sistemáticamente el caso del machismo, que pareciera que mostrara que hay un sistema en el cual el hombre sí que domina sobre la mujer. Sin embargo, pues Agustín Laje
utilizó un razonamiento muy común de él, utilizando el caso del sufrimiento de un sistema que, en lugar de favorecer al hombre para dominar a la mujer, también afecta al hombre y de alguna manera lo pone en desventaja. Utiliza el caso de Ucrania en la guerra, donde los ucranianos desde los 14 años tienen que hacer servicio militar y al iniciar la guerra, los de 18 a 60 años tenían que mantenerse para defender su patria en la guerra. De manera obligatoria, decía, si el patriarcado es un sistema de dominación del hombre a la mujer, ¿por qué es el hombre el que tiene que entregar su vida por la patria? Aquí incluso hablándolo con mi hermanita, pues ella decía, pues claro, pues porque la mujer, pues los niños, los hijos y demás, pues claro que tienen que evacuarlas para que y demás, en protección como que primeramente la mujer, pues claro, pero en ese sentido diría Agustín Laje, pues que entonces, ¿dónde queda el patriarcado? Y luego hablaba el caso de los homeless en Estados Unidos y demás, realmente hombres, ¿cómo es posible que un sistema así? Que bueno, es una idea que puede ser debatida, es una idea que puede ser contraargumentada con algo más, pero Hernán Gómez parecía que no tenía los datos necesarios como para hacerlo, parecía que no podía contestarle y mejor pasó a otro tema, que esto pues dejó bastante que desear, porque si va a sorprenderte tanto de una idea así, pues debe ser porque tú tienes como que lo que me sorprende es que Hernán Gómez, pues, no hiciese hincapié en cómo esta idea del feminismo, del patriarcado en México, tiene mucho sentido en nuestro contexto mexicano. Tiene mucho sentido. Que no se da, por supuesto, en todos los casos, pero tiene mucho sentido. Y no aclaraba eso. Lo que le daba, pues, pues esta superioridad en el debate a Laje. Luego pasó algo muy muy importante, algo que yo pienso que fue algo así como que escupir para arriba de parte de Hernán Gómez, donde criticaba a Agustín Laje por usar fake news, donde utilizaba datos aislados que a veces no son ciertos de periódicos o de portales de internet que a lo mejor eran noticias falsas para generar situaciones de odio hacia la comunidad LGBT o hacia la comunidad feminista, etc. Y lo hizo en un momento donde Agustín Laje presentaba la noticia de una pareja lesbiana que había matado a un niño o a su hijo porque no quería vestirse como mujer, un caso que pues fue desmentido y demás, pero que Agustín Laje decía, ¿de dónde utilicé esa fuente? ¿De dónde saqué ese dato? ¿De dónde lo saqué? Pues lo saqué de una fuente periodística, en este caso de Televisa, un portal de noticias importante de México. Y el detalle es que Hernán Gómez criticaba mucho a Laje por ser de derecha, porque decía que le increpó por qué es que la derecha utiliza más las fake news. Y Laje, al no ser mexicano, al no estar en el contexto mexicano donde el conservadurismo y la derecha conservadora aquí en México sí que recurre mucho a las fake news, a publicar cosas que no son ciertas o no, que no están verificadas, están comprobadas, únicamente para el golpeteo, el desprestigio de personajes políticos y el gobierno actual, pues dijo, ¿cómo es esto así? ¿Por qué dices que la derecha utiliza más las fake news? Y no tuvo siquiera que responderle que no las utiliza, sino que dijo, ¿acaso ustedes no utilizan fake news? ¿Acaso ustedes no han hecho fake news? ¿Acaso durante la pandemia no fueron los periodistas y el periodismo el que mantuvo a la gente más desinformada? Y esto pues precisamente hacía incapaz de responder, hacía únicamente reírse o cambiar de tema a Hernán. Ustedes son los principales difusores de las mentiras refiriéndose a los periodistas. Y Hernán Gómez pues decía, pues hay de periodistas a periodistas. Y claro, eso es cierto. Después, hablando más sobre Laje, ya no criticando tanto al desempeño de Hernán Gómez durante la entrevista, porque se repitió ese patrón durante toda la entrevista, donde se le increpaba algo a Laje o se le decía algo que él pensaba y Agustín Laje pues contestaba, sí es cierto por esto, o no es cierto por esto. En un momento expuso una idea sobre un caso reciente que a lo mejor muchos de ustedes habrán escuchado, de una persona, una mujer que fue violada por 6 hombres en Argentina.
Lo que nos dice mucho, a lo mejor muchos no conocerán, es el hecho de que estos 6 hombres eran feministas o simpatizantes con el feminismo, uno identificado como no binario, todos hablando de lenguaje inclusivo y demás. Que es cierto, es un dato tomado que puede decir que esta idea de que uno tiene que tener que ser inclusivo, tiene que tener todo un paquete de ideas progresistas para combatir la violencia de la mujer, pues no resulta tan efectivo. Hernán Gómez le decía, parece que estás tomando como que datos para hacer quedar mal al movimiento y para desprestigiar un movimiento que está haciendo o para generar odio. Y pues Agustín Laje decía, no, 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 es que los datos aislados son importantes, porque muestran, en este caso, la inutilidad del paradigma feminista en el Estado. Es que es un tema complejo, el tema de un paradigma dentro, un paradigma social para una aplicación jurídica o legal en el Estado, que podemos tratar en otra ocasión, para proteger a la mujer. Que esto quiere decir que, que el hecho de que tengamos que aplicar ciertas prácticas sociales, como el lenguaje inclusivo, para las diferentes minorías, no sirven tanto para reducir la violencia o los casos de acoso y violencia a las mujeres o a las personas de las comunidades minoritarias, sino que en realidad muestran otra cosa o resultan inefectivas. Es lo que dice Laje. Yo no estoy del todo a favor de esa idea. Es algo que encuentro cuestionable, sobre todo en el caso mexicano, donde el movimiento feminista y el progresismo ha venido más que a directamente crear leyes, generar leyes, que lo ha hecho, ha servido más como para concientizar, para hacernos sensibles a las diferencias que hay entre personas y sobre todo a aquellas comunidades que son discriminadas y marginadas. El caso mexicano es muy aplicable, pero en este caso aislado que tomó Laje, pues claro que muestra de una manera lo que él menciona. Posteriormente, pues después de cada interpretación que decía Hernán Gómez, me sorprende o me asombra la manera en la cual Laje reaccionaba. Empezaba a sentirse cada vez un poco más cómodo, donde decía, pues, ¿cómo es que tú me dices esto? Y contestando, sintióse como que pasando de una entrevista a tener que defenderse de las cosas que menciona el ahora únicamente periodista Hernán Gómez. Mostraron varios resúmenes, mostraron un poco de las ideas del AGE, hubieron unas cuantas preguntas sobre los posicionamientos de algunos políticos de América Latina, de derecha, y qué tanto simpatizaba el AGE con ellos. Expuso lo que para él era la nueva derecha, una derecha que debe crearse, que debe regresar a sus raíces y buscar ser más aplicable. O sea, no. Bueno, algo que no se mencionó, pero que yo pienso muy importante, es que en ningún momento se menciona el caso de la corrupción. Se da como que por hecho. Y esto lo menciono porque el caso de la derecha, al menos aquí en México, es entendida como corrupta, elitista, clasista, racista, muy conservadora y de negocios, contratos, saqueo, robos y demás a nivel político. Entonces, Laje da por hecho que la idea de la nueva derecha no tiene esto de la corrupción. Aunque tampoco hace una crítica de que en la izquierda lo haya. Es algo muy curioso, pero la idea que menciona Laje sobre la nueva derecha es muy interesante y les recomiendo que la pensemos, porque algo que es muy común de Agustín Laje es eso que tiene a la hora de debatir. Podrás no estar a favor de sus ideas, podrás estar en contra del pensamiento de Laje y de sus razonamientos, podrás estar en contra de la manera en que utiliza los datos, pero si algo no puedes negar es el hecho de que él piensa lo que dice, de que, como repito, a lo mejor sus ideas no son las más correctas, no son las más acertadas, pero es alguien que piensa lo que va a decir, es alguien que razona, es alguien que tiene una gran capacidad para debatir y para expresar sus ideas de manera clara y coherente en el momento. Y se le puede ver en su lenguaje corporal, donde cuando se le hace una pregunta, él piensa, él se detiene un momento a recordar, a establecer un argumento y recordar y ejemplificar y dar datos. Entonces es algo que es importante destacar de Agustín Laje y de su desempeño en esta entrevista. Posteriormente se podía ver de manera bastante clara en el lenguaje corporal y el tono de voz con el cual se dirigía Hernán Gómez a Agustín Laje, donde, por ejemplo, le decía, ¿estás tú a favor acaso de las fake news?
Y Agustín Laje decía, no, pues permítame, ¿cómo es posible eso? ¿Acaso ustedes no usan las fake news? ¿Acaso ustedes, como mencioné anteriormente, acaso ustedes no son ¿cómo es que ustedes se dicen dueños de la verdad y perseguidores de la verdad y demás? Y esto pues hacía pues, quedar bastante mal a Hernán Gómez y diciéndole como que no, pues es que nosotros no somos así, pero cerrando de esa manera el diálogo y creando como que ese ambiente hostil hacia Laje, hace que Laje se ponga en un modo ante el ataque pasivo-agresivo, pues se pone en una defensa pasivo-agresiva. Y esto pues hace que las ideas no conecten, hace que las ideas no, no cuadren y no hay un entendimiento por parte de ambos, sino una humillación de el entrevistado al periodista entrevistador. Y al final podíamos ver, claro, la sonrisa del Laje ante... al sentirse, pues claro, superior, estando ganando la discusión, como tan seguido es. No tuvo que hacer tanto esfuerzo para que sus ideas tuvieran más fuerza y más poder a la hora de explicarlas. Mi opinión. Genuinamente, yo esperaba bastante más de parte de Hernán Gómez. Porque es que Hernán Gómez no es un simple periodista. Es alguien que es simpatizante de la izquierda y del progresismo, pero es alguien que propuso una idea de la simpatía crítica hacia el gobierno de la 4T, hacia el gobierno de López Obrador, hacia el López Obradorismo y la izquierda progresista en México. Una simpatía crítica donde, por ejemplo, la mayor parte de la población sigue al presidente de una manera no razonada, fanática, dogmática, como si fuese un salvador en la tierra, como si fuese un mesías, el supuesto mesías tropical, ¿no? De lo cual se critica mucho la derecha conservadora de México. Um, es como que lo ven como que alguien que viene a salvarlos a todos y demás, o como alguien sin defectos, sin errores, alguien que todo lo hace bien, alguien que para todo tiene un plan y todo sale de manera perfecta y como tiene que ser, alguien que no comete errores y alguien perfecto, pues. Una izquierda que idealiza a los representantes de izquierda, en este caso el mayor representante de izquierda de México, que es López Obrador. Hernán Gómez no. Hernán Gómez es alguien que hace bastante crítica a este pensamiento dogmático, pero también hace bastante crítica hacia el pensamiento conservador de derecha de México y de algunas partes de Latinoamérica. Es alguien bastante crítico y dialéctico. Alguien que si ves la obra de Hernán Gómez y los trabajos que hace, los reportajes que ha hecho, es alguien que va hacia los grupos y círculos conservadores para escuchar ideas y para intentar contrastarlas. Es alguien que invita al mismo programa del Octágono y la Octava a diferentes personajes de derecha y de izquierda para contrastar ideas y encontrar puntos de acuerdo. Me sorprende que en este caso haya dejado a un lado esa dialéctica y esa búsqueda de puntos de conciliación y se haya dejado llevar por prejuicios únicamente porque Agustín Laje era alguien de derecha y conservador. Metió a Agustín Laje en el mismo saco en el que ha metido a todos los demás pensadores políticos, simpatizantes de la derecha y conservadores de México. Y eso pues me dejó mucho que desear. Y hizo que este debate que pudo haber sido, pienso, en mi opinión, el mayor debate de política de la historia moderna. Un punto de conciliación entre la izquierda y la derecha. Cómo aplicar esa idea de la nueva derecha, de definirse a los políticos y a los que hacen campaña y a los que ejercen influencia sobre otros conservadores, se definan correctamente y vean cómo es que las ideas de izquierda están teniendo efecto o no en el país en un contexto dado. Pero también que le hiciese ver a Agustín Laje que esta izquierda en México tiene mucho sentido, tiene mucha aplicación y que hay contextos donde la izquierda no solamente es Chávez, no solamente es Venezuela, no solamente es el comunismo, no solamente es una dictadura de las masas, no es eso, la izquierda en todos lados. A mi parecer, ambos buscan una manera en la cual puedan llevar la política
a la mejora de la ciudadanía, a la mejora de la población. Por un lado, la derecha en la aplicación de las leyes y el apoyo a empresas para el desarrollo económico, y por otro lado, la izquierda con la distribución de la riqueza para el apoyo a la ciudadanía y a la sociedad, sobre todo a las comunidades más marginadas, y en el caso mexicano, con más de 60 millones de pobres, casi un 60% de la población viviendo en pobreza, con un acaparamiento de la riqueza en pocas manos, en pocas comunidades, en pocas familias. Pues es muy necesario eso, es muy necesario un momento de izquierda. No puedes no ser de izquierda en México si deseas ayudar a la población y si deseas mejorar al país, a las diferentes estratos sociales. Pero tampoco puedes caer en ese dogmatismo donde el que representa a la izquierda y sus allegados y sus trabajadores colaboradores, que es, pienso ahí donde está la mayor parte de la disfuncionalidad o el problema en el gobierno actual de la 4T, no en la cabeza o las cabezas, sino en los gobiernos locales, pues tampoco puedes quedarte con ese pensamiento idealizado de izquierda. Es cierto algo que dijo Agustín Laje, algo lo que yo no cuadré o no compartí al inicio, pero mencionaba que a las derechas se les juzgaba por sus resultados y a las izquierdas por sus ideales. Y en el caso mexicano, es cierto, la derecha no dio esos resultados a la ciudadanía que necesitaba. A las empresas quizá, pero no a la ciudadanía. Y generó una desigualdad económica, social y política increíble. Un desate de la violencia y la inseguridad tremendo. Y la izquierda, con sus ideales y demás, no ha logrado también esos resultados que uno esperaría. Pero uno tiene como que, o la masa, o la mayoría de la población tiene como que ese como que mayor apoyo hacia la izquierda por sus ideales, más que por sus resultados, y a la derecha los tacha de una vez como conservadores, como neoliberales, como demás, y esto hace que haya una polarización tremenda en el país, en México, hace que haya una muy difícil conciliación entre ambas ideas, una falta de diálogo, una falta de debate, y que la oposición de derecha y conservadora en México ante un gobierno con un partido que domina de izquierda, pues se oponga ante todo, diga que no a todo, rechazando incluso las pensiones para adultos mayores y niños con discapacidad, las becas para estudiantes, los medicamentos gratuitos, atención médica gratuita. Estar en contra porque sí, estar en contra de todo porque sí, estar en contra de la reforma eléctrica, estar en contra de la soberanía energética, favorecer o únicamente responder a intereses privados que dañaron el erario público, que se llevaron y saquearon gran parte de los recursos naturales del país en concesiones mineras, por un solo decir. Privatizando las gasolinas, diciendo que ya no era un negocio, que la gallina de los huevos de oro había desaparecido, se había acabado, y siendo aún un país, o sea, es increíble que ante una izquierda que domina, que está tan idealizada con la izquierda y con este proyecto y movimiento, se cierra por completo a las ideas conservadoras y de derecha. Con justa razón, claro, porque saquearon, robaron, la corrupción, por la violencia generada, por los moches, toda la corrupción había en el gobierno. Pues claro que tiene que haber una diferencia clara y marcar límites. Pero no cerrarse al diálogo. Y no es que digan, yo me cierro al diálogo. Es que lo que se hace es una crítica constante, crítica, llamándoles derechangos, llamándoles fifís, llamándoles de todo tipo de adjetivos y de cosas, como haciéndoles creer que son incapaces de razonar. Y de corazón creo que solamente por el ser un ser humano puedes pensar, puedes razonar. No porque seas de izquierda o de derecha significa que ya no pienses, sino que tienes una visión distinta. Tienes intereses distintos. No a todos les interesa el bienestar de la mayoría. No a todos su prioridad es la sociedad, la gente. Algunos van más para la economía, otros van más para las empresas. Todos tienen intereses distintos. Y la izquierda y derecha no es como que una institución, no es algo que puedas destruir, no es una empresa con la cual puedas acabar. No es algo... son ideas, son conceptos políticos, son posicionamientos que uno puede tener. Es una dualidad. Y pienso que para
llegar a, a un, a un desarrollo en nuestro país, en nuestros países, en nuestras sociedades, es necesario pasar de ese dogmatismo en la izquierda o la derecha, un dogmatismo casi religioso, donde soy incapaz de tolerar la idea del otro y voy a criticarlo y criticarlo y criticarlo y criticarlo para hacer ver a mis ideas como las mejores. Esto no garantizando resultados, solamente garantizando y asegurando que no va a poder haber diálogo y va a hacernos caer constantemente en un sesgo de confirmación. En fin, en mi opinión, esto puede ser una oportunidad increíble para considerar dos ideas muy grandes. Pero propongo un par de cosas para... Ya llegas a este punto del video, o sea, no quisiera que te fuera únicamente con esta crítica. Propongo dos cosas para todos los que estamos viendo esto. Los que hemos visto este debate y los que nos gusta el análisis político, el análisis de las personas, el ser humano, los problemas sociales, los problemas del mundo de cualquier tipo. Y que nos alimentamos de las redes sociales y los medios de comunicación para informarnos las cosas que pasan en el mundo. Primeramente, hay que hacer análisis de fuente. Tenemos que ver, entender de dónde sacamos la información que tenemos. Díganme si no. La mayor parte de la información que conocemos o que obtenemos sobre política, al menos en México, es de Facebook, es de YouTube, es de Instagram, es de Twitter, es de alguna cosa que salió en la tele. O sea, no obtenemos información sobre política nosotros yendo a las dependencias de gobierno, entrevistando a la gente, haciendo encuestas, haciendo análisis políticos, leyendo libros. No, lo vemos en redes sociales. Lo que dice el presidente, quienes tienen la paciencia para ver las mañaneras, en mi caso, pues nos enteramos directamente de ahí. Pero sigue siendo una red social. Nos enteramos en internet. Quienes no ven las mañaneras pues ven fragmentos de portales, medios, periódicos, periodistas que responden a un grupo de interés. Ya sea aquellos que son pro 4T, pro gobierno, pro AMLO, simpatizantes, o aquellos que son totalmente en contra. Aquellos que son conservadores, que son pro neoliberalismo, que son anti-AMLO, que son pejefóbicos, diría Hernán Gómez. Pues tienen sus intereses y la información irá sesgada hacia ahí. Como los historiadores que por un lado muestran a Porfirio Díaz como un dictador, como alguien, un genocida, como alguien que usó el poder para enriquecerse y aunque hizo mejoras, pues hizo mucho daño al sistema político. Y otros historiadores que reivindican la figura de Porfirio Díaz como alguien que trajo modernización al país, que mejoró la economía, que trajo orden, etc. O sea, no digo que una fuente u otra mienta o que no diga la razón, sino que tiene una perspectiva distinta. Tienen una manera diferente de comunicar la comunicación con base en unos intereses. Y los intereses son lo que sesga nuestro conocimiento, son lo que dirige nuestro conocimiento hacia otro lado, son lo que hace que no concuerde una idea con otra, porque son posturas distintas. Somos personas distintas, comunicamos cosas de manera distinta, vemos el mundo de diferente manera. ¿No te has preguntado alguna vez si es que todos vemos los colores de la misma manera? Somos diferentes. Y los medios de comunicación que consumimos debemos analizarlos. No debemos creernos a la primera lo que vemos. No debemos también cerrarnos con un solo medio de información. Decir que este es el medio correcto. Este es el medio que dice siempre la verdad y que siempre es confiable y que no puede ser así. Porque todos nos equivocamos. Todos cometemos sesgos. No siempre comprobamos lo que hacemos. Y no están excluidos los periodistas y los medios de comunicación. Tampoco los políticos. Ni los artistas. Ni los influencers. Ni los youtubers. Ni nadie. Entonces tenemos que nutrirnos de varias fuentes de información y contrastarlas. Ser dialécticos. ¿Qué es ser dialéctico? Es contraponer una idea con otra. Ver lo que dice una parte. Ver lo que dice otra. Analizarlo, pensarlo. Leer, buscar. Pedir una opinión, pedir opiniones y crearte tu propio criterio. No quedarte con la postura de uno o de otro. Ser original, ser auténtico y no quedarte con una sola parte.
Porque cuando nos quedamos con una sola parte, perdemos la oportunidad de escuchar al otro. Cuando decimos que esta es la verdad, olvidamos que el otro no piensa que lo que él piensa sea incorrecto. Todos pensamos que tenemos la verdad, todos pensamos que tenemos razón. Todos pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y aun cuando sabemos que no hacemos las cosas bien, sabemos que por algo lo estamos haciendo. Entonces, no todos también tienen un pensamiento crítico desarrollado. No todos tienen una fuente bibliográfica y argumental bien hecha. A veces solamente decimos las cosas por decirlas o las decimos sin suficiente base y fundamento. Entonces, no hay que cerrarnos una idea, porque a veces la otra persona tiene una idea, pero no está seguro de ella. Y a lo mejor tú puedes compartirle tu idea y él podrá aceptarla, pero siempre y cuando no llegues criticando su idea, marcando diferencias, diciéndole yo tengo la razón, con ese ego, con ese yo sé lo que soy, yo sé lo que tengo, yo sé lo que sé, tú no sabes lo que sabes. ¿Por qué sabes lo que sabes? Digo, no salen reference. Tenemos que pasar de ese creer todo lo que vemos en internet a analizar las fuentes, contrastar las fuentes y crearnos un criterio propio. Y mi segunda propuesta es que cuando veamos un problema social, político, económico, no sé, deportivo, analicemos el contexto. Este es un mapamundi, un mapa del mundo. Se ve tan pequeña o sea, ¿pueden creer que aquí vive toda la humanidad? Aquí es donde, como dijera un científico, ahorita no recuerdo el nombre, que aquí es donde se desarrollaron todas las cosas que la humanidad ha vivido. Todo lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad ha pasado aquí. En estos pedazos de tierra, en estos pedazos de agua, en estos pedazos de hielo. Aquí ha pasado todo. Todo lo que el ser humano ha hecho, experimentado, creado. Las guerras, los pleitos, las traiciones, los amores, las amistades, las alianzas, las empresas, las familias, todo se ha hecho en este espacio tan pequeño. Y es increíble cómo somos capaces de pensar que como esto es tan pequeño, pues todos somos iguales. No. Nosotros vivimos al menos México, vivimos en ese pedacito de tierra que está ahí a la izquierda. Amarillo, blanco, café por arriba, verde por abajo. Es, y es un contexto muy distinto. Te darás cuenta de los colores, la vegetación, los climas, las costumbres, las tradiciones, los gobiernos, las empresas propias de cada lugar. Todo es diferente y son contextos muy distintos. Nada que ver la sociedad estadounidense con la asiática, nada que ver México con Finlandia, nada que ver África con Uruguay. O sea, son cosas muy distintas. Entonces, cuando veamos un problema, analicémoslo en su contexto. Y cuando veamos una declaración de alguien, veamos quién es, de dónde viene, en qué situación lo está diciendo. Y cuando veamos un problema de una guerra, entre quiénes son. No es lo mismo hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania que hablar entre una intervención de guerra de Estados Unidos contra México, una guerra de Corea contra China, África contra Francia. No es lo mismo hablar de este tipo de guerras. No es lo mismo, es un contexto específico. Y cuando entendamos que está en un contexto específico eso, hagamos lo posible si es que realmente queremos entender, si es que realmente queremos tener una buena postura y una buena opinión, esforcémonos por investigar lo suficiente por ese contexto. ¿Cuántos de aquí, cuántos que me escuchan, para analizar el problema de Rusia y Ucrania, la guerra, se han puesto a revisar portales rusos? Y se han puesto a revisar la prensa de Rusia y comentaristas y reporteros de Rusia y de Estados Unidos. ¿O es que únicamente hemos consultado Facebook, YouTube, alguno que otro youtuber de noticias, algún político? Es lo más probable, quizá. Entonces, veamos las cosas en su contexto y adentrémonos en cada contexto para entender lo más posible una problemática, un tema. Gracias por llegar hasta esta parte del video. Se ha extendido un poco, pero
Me- eh, quiero agradecer a ti que me escuchas y sobre todo a Agustín Laje y a Hernán Gómez. Eh, Como dije al principio, esto de verdad, de todo corazón, no fue con la intención de criticar nada más por criticar, golpear, de Hernán, de únicamente decir que no tienes nivel para debatir, no, para nada, para nada. De hecho, Hernán, hace poco conseguí este libro, AMLO y la 4T, una radiografía para escépticos, increíble, se lo recomiendo, está muy chido. Ah, Menciona muchas ideas muy padres y sobre todo estudia mucho el tema de la izquierda en México, el desarrollo de la izquierda en México y hace una radiografía, un análisis muy intenso, muy profundo del movimiento López Obradorista, de Morena y del gobierno de la 4T. Es de sus ideas, sus comienzos, orígenes, las relaciones que tiene entre muchos. O sea, es un libro increíble. O sea, Hernán, me encantan sus ideas. Es alguien que yo admiro muchísimo. Y es el único periodista, escritor de izquierda, marcado de izquierda, pero con esta idea, simpatizante, crítico. Alguien que hace análisis, alguien que no se queda con un solo pensamiento, sino que es dialéctico. Mi respeto y admiración para Hernán Gómez aunque, pues sí, mi recomendación es, para la próxima me parece importante no dejarse llevar por esos prejuicios. Eh, no digo que que no hayas investigado a Agustín Laje, pero se ve que tenías todo un documento ahí grande con puntos importantes para tratar de destacar. Pero sí me pareció importante estar al tanto de ese nivel que tiene Laje para compartir ideas, para debatir, para argumentar. Y que si lo que se quería era contrastar sus ideas, era necesario prepararse para argumentar bien y para debatir. Si no, mejor hubiese sido hacer una simple entrevista, hacer que compartiera las ideas que tenía y dejar expresarse libremente sin interrumpir, sin criticar, sin cuestionar, solamente pequeñas partes, para que hubiese una próxima ocasión y Agustín Laje supiese que tiene un espacio en el cual puede llegar a compartir sus ideas de manera libre y ahí sí, ahora ya preparado, ya estudiando más el personaje de Laje, sus ideas y con más datos y fuentes, poder ahora sí debatirle a Agustín Laje. Pero no fue así. Me encantaría de corazón que hubiese otra oportunidad para debatir, otra oportunidad para contrastar las ideas, porque sí me parece importante que algo que no se hizo fue destacar el caso de México, el contexto de México. Que en México las ideas progresistas sí que tienen sentido, en ningún momento se mencionó. Pero, como digo, en contra de Hernán, nada, increíble, me encantaría conocerte, Hernán, me encantaría poder platicar contigo y que escuchara esta crítica así que hago y que se tomase en cuenta para próximas ocasiones, porque digo, es alguien que admiro mucho y pues, me motivó a hacer esta cosa. Creo que me motivó más el hecho de que no hubiese sido capaz de responder a los argumentos del Laje. Eso me dijo como que no, tengo que hacerlo aquí, porque ¿cómo es posible que la izquierda mexicana tan importante, tan necesaria, no esté soportando la derecha y el argumento de la derecha conservadora? ¿Cómo es posible? Pero, no, mi honor, agradecimiento a Hernán y a Agustín Laje. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Si bien no, como dije, no concuerdo con todas las ideas, sobre todo ahora que me ha entrado un poquito más al tema de la izquierda y el progresismo en México, es alguien que yo admiro muchísimo, admiro mucho Laje. Desde hace años, desde que iba en la secundaria, creo en la prepa, empecé a ver tus videos. Y a mí me encantaba lo que eras tú, Ben Shapiro, Jordan Peterson, Javier Milei. Personas muy conservadores y muy de derecha, pero que tienen una buena manera de argumentar. O sea, que son buenos argumentos, son buenos en eso. Son buenos argumentando, estructurando ideas. Son gente que piensa lo que va a decir, gente que sus ideas las sostiene firmemente y son transparentes con lo que dicen y piensan. Eso es algo increíble que no se ve en todos lados y sobre todo que no se ve en la derecha conservadora de México. Agustín es alguien que te admiro muchísimo y también me encantaría conocerte, hermano, hablar contigo. Debo decir que, como dije, ahorita estoy estudiando ciencias políticas, administración pública, y fuiste una gran inspiración para empezar a estudiar esto, porque me daba cuenta del análisis político que hacías y de cómo encontraba esas raíces en los problemas de la sociedad, esos cuestionamientos importantes, preguntas importantes a contestar. Me daba cuenta que las hacías y
Y decía, wow, eso está increíble. ¿Cómo eres capaz de estructurar como que esas ideas tan complejas en algo? Y cómo es que uno puede utilizar la política para concientizar a las personas de un tema que ideológicamente convence mucho, pero no siempre da resultados. ¿Cómo hacer esa lucha cultural, esa batalla cultural? Me motivaste a hacerla y por eso estoy estudiando ciencias políticas. Am, Aunque mi mente sigue expandiéndose, sigo aprendiendo más, sigo expandiendo mis horizontes, fue una gran motivación para que yo empecé a estudiar esto. Y pues me encantaría poder hablar contigo, que escucharas esto que digo y sobre todo que tomaras esta precisión, esta crítica. Es importante entender el contexto y el caso mexicano. Has venido mucho a México y sé que te ha encantado mucho México, la cultura, la gente. O sea, ¿cómo no amar a México, verdad? Pero sí, creo que es importante entender el contexto mexicano es distinto. Es muy distinto el contexto mexicano, donde el machismo, donde el racismo son cuestiones muy culturales, muy arraigadas en la población y que sí ha requerido, considero, una fuerza como que tan de golpe como no ha sido el feminismo para más que concientizar y animar a las mujeres, sobre todo concientizar a los hombres. Por mi parte he crecido en una familia donde siempre pues se me ha enseñado a respetar a hombres y mujeres como iguales, donde siempre he pensado que las mujeres son mejores que los hombres en muchas cosas. Um, sí considero que ha ayudado bastante el feminismo a concientizar a gran parte de los hombres. Al menos a sensibilizarnos un poco más de la gran violencia que ocurre aquí en México. Que es cierto que la violencia, que la mayor parte de muertes y cosas, homicidios, asesinatos y más ocurre a hombres, pero también es inadmisible que a las mujeres, por hipersexualizarlas y por verlas únicamente como un objeto de deseo, de satisfacción, de un placer visual o sexual, sea reducida a alguien a quien puedes acosar, violentar, violar y demás. Es algo que da para mucho debate, pero sí considero, Agustín, que es importante que se tome en cuenta bien el contexto mexicano. Y sería increíble poder dialogar con esto contigo, sería impresionante, sería increíble. Y me encantaría que, por favor, no cierres las puertas a un nuevo debate con Hernán, pero esta vez más como debate, pues, debate. Me encantaría conseguir el libro. Y bueno, eso, mi respeto y admiración para ustedes, Hernán y Agustín. Son una gran inspiración y una gran motivación para mí, para ser un buen servidor público, un buen politólogo, un buen investigador, un buen analista y para hacer ese tipo de cosas. Este video, en primer video, se los debo a ustedes, se los dedico a ustedes, pero también a ti que me escuchas, a ti que ves este video, esta reflexión, este conjunto de ideas y de cosas que no podía no decir. Es que esta es una oportunidad increíble para la izquierda y la derecha, poder por fin progresar, salir de ese dogmatismo, salir de eso que nos separa los unos de los otros en política y en sociedad. Me parece importantísimo. Agradecimiento y reconocimiento para ustedes dos. Muchísimas gracias. Y bueno, esto ha sido todo. Gracias por acompañarme en esto. Es muy largo el video. Espero que lo hayas escuchado mientras estabas haciendo el aseo o mientras ibas en el camino, en el taxi, en el auto. Casi un podcast, ¿no? 48 minutos, ya vamos a 50. Esto va a acabar los 50 minutos. Gracias por estar hasta aquí. Es mi primer video. Es la primera vez que hago un video para lo que no es la escuela. Y estoy muy motivado para hacerlo. Desde siempre he crecido con YouTube y viendo a diferentes creadores de contenido y he admirado mucho eso, he admirado muchísimo eso y es algo es lo que me gustaría hacer. Y bueno, si te gustó, por favor házmelo saber con tu like, un comentario. Te dejo aquí mis redes sociales. Soñador GM es mi página de Facebook donde subo frases por lo regular, frases de la vida, reflexiones, alguna cosa de política, pero también empezaré a subir algunos dibujos con frases, un poco de arte y literatura, poesía, me encanta, y para eso es la página Soñador GM, aunque buscaré también crear un espacio de política
tanto en el canal como en la página. Y mi Instagram personal, donde a veces subo algunas fotos con alguna frase, un par de cosas como que remarcables y chidas. Por si te gustaría platicar conmigo, estás en contra de todo lo que yo dije y sientes que te metí en estafa piramidal. Pues puedes hacérmelo saber, déjame en los comentarios qué te pareció lo que comento aquí. Les pido de favor que llamemos a Agustín y a Hernán Gómez, spamele, para que se pueda dar otro debate como estos. Pero pero chido. Así que chicos, solamente sueñen, solamente crean, solamente anímense a hacer las cosas. Nada es imposible si te lo propones, si buscas las maneras, si tienes suficiente ánimo, fe. Nunca es tarde para decir te quiero, te extraño, te amo, gracias, perdón. Nunca es tarde. Y nunca es tarde para empezar algún proyecto que amas, que te apasiona. No olvides que lo más importante es la familia. Aquellos con los que naciste y creciste, pero también aquellos que se han llegado a convertir en tu familia. Cuídense mucho. Yo soy Santiago y esto fue SGM Política. Hasta luego.